Hola, muy buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy vamos a calcular cuántos paneles fotovoltaicos necesitamos para dar suministro eléctrico a nuestro radiador. Dicho todo esto, no me enrollo más y te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo. Estamos en invierno, hace frío y de repente encendemos el radiador eléctrico. ¿Qué ocurre? Que quizá la sensación que tienes es que el consumo energético del radiador eléctrico no es demasiado elevado, cuando es algo totalmente mentira. El consumo de un radiador eléctrico es elevado y gasta energía y gasta dinero. Y para eso te lo representamos únicamente con uno a modo de referencia. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado un radiador eficiente, es un radiador de buena calidad, muy eficiente, que te proyectamos justo aquí en un lado en pantalla, que es apto para calentar superficies de 28 metros cuadrados. Para lo que podría ser, por ejemplo, un comedor, un living room, serviría para calentar ese espacio en concreto. Este en concreto tiene una potencia de 2,5 kilovatios, aunque tiene varios modos de funcionamiento. Tiene modo de funcionamiento de full power, que serían los 2,5 kilovatios, y luego tiene un modo de funcionamiento intermedio, que es de 1,5 kilovatios, y luego un modo de funcionamiento eco, que es de 1 kilovatio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el radiador encendido en full power durante 3 horas seguidas, el consumo será de 2,5 kilovatios por 3 horas, 7,5 kilovatios hora. Si lo tengo en modo eco, durante 3 horas seguidas será de 1 kilovatio por 3 horas, 3 kilovatios hora. ¿Qué ocurre? Que si hablamos en términos de dinero, de money, si por ejemplo consideramos que estamos pagando el kilovatio hora a 15 céntimos de euro por kilovatio hora, y hacemos, y volvemos al ejemplo de antes, pero por redondear cifras, vamos a poner que lo tenemos encendido 4 horas al día y hacemos el producto, la multiplicación de, oye, tengo un radiador a full power de 2,5 kilovatios de potencia multiplicado por 4 horas, son 10 kilovatios hora al día únicamente con la calefacción de ese radiador en el comedor. Si eso lo multiplico por los 15 céntimos, eso me da un total de 1,5 euros al día que está consumiendo ese radiador. Si lo multiplico por 30 días, serían 45 euros de consumo energético y de consumo en la factura de la luz que me va a estar costando tener ese radiador eléctrico encendido. Con lo cual, un radiador eléctrico es caro, entre comillas es caro. Aquí estamos poniendo que lo tenemos encendido solo 4 horas y únicamente uno. Si tenemos ya 2 en la casa y los tenemos encendidos alguna hora de más, la factura eléctrica a final de mes nos puede dar una sorpresa. Y si a alguno de vosotros os ha pasado, os invito a que lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Pues bien, en el vídeo de hoy queremos ver cuántos paneles fotovoltaicos podríamos tener que necesitar para ser capaz de dar suministro eléctrico a estos radiadores eléctricos, ya que es algo bastante típico, por ejemplo en España, este tipo de radiadores eléctricos tenemos, de estos radiadores eléctricos. Yo, por ejemplo, en casa de mis padres tengo radiadores eléctricos, en mi casa en concreto tenemos aerotermia, que luego haremos un vídeo hablando de ella otro día, pero vamos a hacer en este caso el ejemplo para ver cuántos paneles fotovoltaicos necesito para dar suministro eléctrico al radiador. Y para hacer el cálculo del número de paneles fotovoltaicos vamos a necesitar varias variables. La primera variable que vamos a necesitar es cuál es la potencia que requiere el radiador eléctrico. En este caso hemos dimensionado o hemos calculado, hemos cogido el ejemplo del que hemos proyectado en pantalla, que tiene un consumo o una potencia de consumo de 2,5 kilovatios como potencia máxima, pero luego en eco puede consumir 1 kilovatio. Esto vamos a tenerlo como referencia. Luego la segunda variable es qué potencia de panel fotovoltaico vamos a utilizar. Aquí lo estándar sería utilizar un panel fotovoltaico de sector residencial, que vendría siendo un panel fotovoltaico para viviendas, que suelen tener potencias entre 400 y 450 vatios aproximadamente. Vamos a coger, por ejemplo, para que salgan los números más redondos, un panel solar de 400 vatios. Y luego hay otra variable también importante y fundamental, que es el rendimiento de la instalación solar. Cuando hablamos de rendimiento de la instalación solar, hablamos del rendimiento del panel trabajando a diferentes temperaturas, las pérdidas que se producen en el inversor, las pérdidas que se producen en el cableado, todo esto hay que contabilizarlo. Y aquí nosotros siempre recomendamos un rendimiento de, unas pérdidas del sistema de un 15%. Eso sería un rendimiento del sistema de un 85%. Importante, aquí no estamos hablando de rendimiento del panel fotovoltaico, sino rendimiento general de la instalación. Lo que querría decir que si el panel fotovoltaico en un momento dado produce 500 vatios, al final lo que te acaba llegando a tu contador de casa van a ser 350, por pérdidas de temperatura, pérdidas de cableado, pérdidas de inversor, etc, etc, etc. Vale, con lo cual sabemos ya que estas variables son fundamentales y quizá en un inicio podrías llegar a preguntar, vale, pues si esto es lo fundamental, es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo un radiador que consume 2,5 kilovatios y tengo paneles de 400 vatios, divido 2,5 kilovatios entre 400 y me da el número. 2,5 entre 400 son 6 paneles como algo, pues redondea a 6 paneles. Y esa podría ser una conclusión
hasta cierto punto válida si queremos hacer un cálculo de una instalación fotovoltaica que pueda optimizar la cobertura de demanda y demás. Sin embargo, si lo que estamos buscando es cuál es el mínimo número de paneles fotovoltaicos que va a ser capaz de darme el suministro eléctrico necesario durante los meses de invierno para ser capaz de dar abasto con toda esa potencia fotovoltaica, tenemos que también tener en consideración un tercer factor muy importante, que es el recurso solar, la irradiancia en ese momento dado, en esa localización y en esa estación del año. Y normalmente cuando tienen los radiadores eléctricos encendidos es porque hace frío, y cuando hace frío es porque es invierno. Con lo cual la irradiancia en invierno es más reducida de lo normal y vamos a estar en torno a valores de 500-600 vatios por metro cuadrado. Con lo cual es un factor que vamos a tener muy en cuenta y que vamos a tener que considerar cuando vayamos a hacer nuestro cálculo. Por lo tanto, aquí ya sabemos que necesitamos rendimiento de la instalación, potencia de panel fotovoltaico, potencia de consumo del radiador eléctrico y recursos solar disponible. Con todas estas variables yo podría hacer un cálculo muy aproximativo. Y aquí hablo de cálculo aproximativo porque luego lo vamos a ver un poco más en detalle para entenderlo bien en profundidad. Un cálculo muy aproximativo que es directamente, oye, pues si necesito, vamos a considerar que estamos en lugar del radiador a full power, porque no vamos a tenerlo a full power porque no sería nada recomendable, vamos a tenerlo en modo eco, 1 kilovatio de potencia, modo eco. Kilovatio de potencia que hemos dicho que si lo tienes encendido 4 horas son 4 kilovatios hora. Pues bien, vamos a ver qué potencia de panel necesitamos para al menos durante el mediodía ser capaz de dar suministro eléctrico a ese radiador. Tenemos que la potencia fotovoltaica son 1000 vatios en modo eco, con lo cual deberíamos dividir 1000 vatios dividido y abriríamos paréntesis, aquí lo estoy haciendo en la calculadora, pero en la operación abriríamos paréntesis, como os vamos a mostrar en pantalla, dividido entre 0,85, que es el rendimiento de la instalación, quitando el 15% de pérdidas, dividido entre la potencia de un panel fotovoltaico, que hemos dicho que íbamos a utilizar un panel de 400 vatios, dividido también entre el recurso solar disponible. En este caso, como no vamos a tener un recurso solar máximo de 1000 vatios metro cuadrado, ese panel fotovoltaico no va a producir esa potencia. Con lo cual también tendríamos que considerar la potencia o la irradiancia del panel, que va a hacer que en lugar de producir 1 kilovatio o 1000 vatios por panel, produzcamos 600 vatios. Con lo cual, aquí también deberemos tener en consideración los 600 vatios, que será al final eso es multiplicar por 600 dividido entre 1000, como os pondremos aquí en pantalla. Con esto ya lo tendríamos todo y si hacemos el cálculo, esto nos va a dar un total de 4,9 paneles fotovoltaicos, con lo cual redondeando serían 5 paneles solares. Es decir, si yo con paneles fotovoltaicos de 400 vatios quiero ser capaz de dar la potencia nominal del radiador funcionando en modo eco, mínimamente voy a necesitar 5 paneles fotovoltaicos, que son aproximadamente 2 kilovatios pico de potencia instalada para dar 1 kilovatio en modo eco. Y esto es porque la irradiancia máxima en Madrid en este momento determinado es de alrededor de 600 vatios y eso va a hacer que mínimamente necesite 5 paneles solares. Si tuviera que dar los 2,5 kilovatios de potencia máxima en el radiador, tendría que multiplicar el resultado que me ha dado anteriormente por ese aumento de potencia. En este caso vamos a considerar modo eco, y en este canal somos muy ecológicos, con lo cual consideramos que ponemos el radiador en modo eco. Bajo ese supuesto necesitaríamos mínimamente 5 paneles solares. Pero ahora vamos a irnos al cálculo en detalle. Pues bien, ahora vamos a verlo en el cálculo en detalle. Y para ello vamos a utilizar la aplicación de PV Calculator, que es una aplicación muy potente con la cual puedes dimensionar instalaciones fotovoltaicas desde cero y que tienes disponible desde el Training Avanzado en Energía Fotovoltaica, del cual tienes un descuento muy interesante aquí abajo en la descripción. Pues vamos a utilizar esta herramienta y para ello también vamos a descargar los datos desde PVGIS. Y en PVGIS lo que vamos a coger es la información relacionada. Y en PVGIS lo que vamos a coger es la información relacionada con Madrid. Nos vamos a ir aquí a Madrid, como estás viendo en pantalla. Madrid. Ahí ya nos ha localizado Madrid, en el centro de Madrid aproximadamente, y lo que vamos a ir es a la parte de datos diarios y vamos a descargar la información de enero para una inclinación de 25 grados aproximadamente. Y venimos y le damos a descargar CSV. Luego yo este CSV que acabo de descargar aquí con la información diaria de Madrid me lo voy a cargar en mi aplicación de PV Calculator y lo voy a calcular en la pestaña de irradiancia, con lo cual aquí he ido añadiendo ya la información de la irradiancia. Que he añadido también la información de la demanda energética, basada en un consumo teórico ficticio del radiador encendido durante muchas horas a 1 kilovatio de potencia. Con lo cual aquí lo que podemos ver representado en la gráfica es lo siguiente. Aquí en la gráfica vemos, ¿qué vemos aquí? Vemos por un lado en amarillo oscuro, así un poco más turbio, la demanda energética, que es de 1 kilovatio, que sería lo que consume el radiador durante todas las horas que esté encendido. Si lo tenemos encendido únicamente, vamos a poner por ejemplo que en lugar de tenerlo todas las horas, aquí estoy trabajándolo sobre enero, en lugar de tenerlo todas las horas lo tenemos encendido
desde las 11 hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Volvemos a la pestaña de dimensionado. Lo tenemos encendido. Vamos a poner que lo tenemos encendido desde las 10, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Ponemos aquí a la pestaña de dimensionado y que veríamos que ese consumo energético de 1 kWh lo tenemos desde las 9:10 hasta las 6:07 de la tarde. A partir de aquí, según el número de paneles fotovoltaicos que vayamos modificando aquí en la parte de la izquierda de la pantalla, que os amplío, vamos a ir ampliando el espectro solar. ¿Qué ocurre? Que la irradiancia máxima, dado que estamos en invierno, va a ser en torno a 600 vatios, como comentábamos antes, con lo cual la potencia máxima va a estar muy disminuida. En este caso, por ejemplo, si consideramos un rendimiento de un 85%, como hablábamos antes, y los 5 paneles fotovoltaicos que nos han salido al resultado antes, eso me va a dar que yo sí que es cierto que durante las más o menos 3 horas aproximadamente, que sería este espectro aquí que marcamos con el ratón, voy a poder ser capaz de dar suministro eléctrico al radiador, pero el resto de horas voy a tener que, además de complementarlo con la fotovoltaica, voy a tener que también recurrir a compra de energía de la red eléctrica. Si sobredimensionara más la instalación y en lugar de ponerme una instalación de 2 kilovatios, que no es típica, lo normal es que te instales una instalación de 10 paneles, estaríamos hablando de 10 paneles, 12 paneles. En el caso, por ejemplo, de una instalación de 12 paneles, como la que estamos viendo en pantalla, de paneles de 400 vatios, suponiendo ese rendimiento del 85%, lo que tendríamos es esta curva típica de aquí. Esta curva es únicamente comparando lo que es la producción solar, que sería la parte en amarilla, esta amarilla más fuerte, comparando con la demanda energética, que sería la parte en este amarillo más gris, y luego el azul sería el autoconsumo. Es decir, en una instalación normal, donde tendríamos 12 paneles fotovoltaicos, una instalación de casi 5 kilovatios pico de potencia en vivienda, que es una instalación bastante típica, que podemos tener por 7.000 euros, 8.000 euros aproximadamente, o incluso más económica, todo depende de las calidades que compremos, pero en este tipo de instalación aproximadamente te daría de sobra para suministrar el consumo energético del radiador. E incluso, si el radiador en lugar de consumir 1 kilovatio lo tuviéramos a máxima potencia, a full power, y vamos a ponerle que lo tenemos a full power desde las 11, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 hasta las 4 de la tarde, para que deje la casa caliente para cuando volvamos. Y en ese caso, por ejemplo, veríamos que prácticamente somos capaces con los 5 kilovatios de dar suministro eléctrico a casi toda la instalación. Dicho todo esto, la conclusión del vídeo creo que sean varias cosas. Primero, que el radiador eléctrico no es gratis y que te va a costar dinero en tu factura de luz. Segundo, que si instalas paneles fotovoltaicos vas a poder ahorrarte parte de ello, con lo cual es algo interesante. Tercero, que si te dedicas principalmente a hacer este tipo de cálculos y demás, se puede hacer un cálculo muy simple y muy sencillo, como hemos visto al inicio del vídeo. Pero lo suyo es trabajar ya con herramientas especializadas, como puede ser por ejemplo la herramienta de PV Calculator, y la cual, como te comentábamos antes, te dejamos justo desde dentro del Training Avanzado en Energía Fotovoltaica, que es un curso súper completo con el cual vas a aprender todo lo necesario para ser capaz de dimensionar instalaciones solares desde cero, y el cual te dejamos un descuento muy interesante aquí abajo en la descripción. Si te interesa, te recomendamos que le eches un ojo, y dicho esto, ahora sí que sí, finalizamos, dale un buen like, déjanos tu opinión en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.